En vivo. Buenas tardes, ya vamos a ir iniciando nuestra transmisión. Vamos a dar unos momentos para que más personas se puedan conectar. Así que si me tengan un poquito de paciencia, un minuto, vamos a esperar que se comparta el link y así más personas se vayan conectando. El día de hoy vamos a estar en Génesis 49. Ya se conectaron algunos. Disculpen por favor el atraso, ya que la transmisión está empezando un poquito tarde hoy. Vamos a estar en Génesis 49. Ya veo que hay algunas personas conectadas. Está Raúl. Hola Raúl, ¿cómo está? Muchos saludos desde Coyhaique. Bien, parece que el link ya se compartió con el grupo de la iglesia. Y bueno, vamos a empezar en Génesis 49. Les invito a desde el versículo 1 leer con nosotros. Dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Vamos a parar aquí y después de unas palabras orar para ya iniciar con la enseñanza de este capítulo. En el capítulo anterior nosotros vimos, cierto, que al final de su vida Jacob estaba bendiciendo a José y a sus dos hijos. Y ahora lo que nos dice es que, Jacob estaba bendiciendo a José y sus dos hijos. Y ahora en este momento va a llamar a todos los demás hermanos, todos sus hijos, para que les dé su bendición. Pero también vemos que esa bendición que él va a dar en Génesis 49 no es solamente unas palabras, cierto, de un padre en sus últimos días, sino también vemos que son cosas proféticas. De hecho, dice: os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Así que eso es lo que nosotros vamos a estar leyendo sobre cada uno de sus hijos, y con un énfasis específico en lo que es Judá, ¿ya? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que podamos hacer esa transmisión y predicar tu palabra por medio de Facebook. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Y es mi petición, Señor, que guíes este estudio y que tú nos puedas hablar a través de tu palabra para que nosotros todos respondamos a lo que dice. Oramos por Chile hoy y todos los días y pedimos, Señor, que tú les des sabiduría a los ciudadanos de nuestro país y también a los líderes y los futuros líderes, que les vayas guiando y que tú puedas ayudarnos, Señor, que vivamos una vida tranquila, sin problemas, y rogamos por nuestros gobernadores y todas las personas que están en autoridad, que les bendigas y que puedan ser salvos, Señor, y guiar nuestro país en santidad y en justicia. Bendice a Chile en el día de hoy. También pedimos, Señor, que bendigas la transmisión, lo que vamos a ver desde tu palabra en Génesis, en la historia de este gran siervo tuyo, José, este soñador. Gracias, Señor, oramos en su nombre. Amén. Qué bueno es llegar al Padre, ¿cierto?, en el nombre de Jesús, y poder orar y llevarle nuestras peticiones. Bueno, estamos siguiendo nuestra serie del pozo al palacio. Hemos estado estudiando ya por unos meses la vida de José, la vida de un soñador. ¿Por qué le decimos un soñador? Su vida empieza teniendo sueños, ¿cierto? El Señor le reveló que él un día, su familia iban a inclinarse a él. Cuando revela esto a sus hermanos, que ya tuvieron problemas con él, porque era el favorito de su papá,
Ellos trataron de matarlo y luego lo vendieron como esclavo. Él pasa por la casa de Potifar, después por la prisión, y entonces termina en el palacio, grandemente enaltecido por el Señor, y Dios le usó para salvar a Jacob y todos sus descendientes. Ellos han llegado a Egipto, un grupo de 70 personas aproximadamente, llegan a Egipto, están viviendo en Gosén, y en el capítulo anterior, después de 17 años viviendo en Gosén, ahora Jacob, cuyo nombre también es Israel, está en sus últimos momentos y va a bendecir, ¿cierto?, a sus hijos. Él tuvo a José los primeros 17 años de su vida y luego lo tuvo los últimos 17 años de su vida. Y aquí en la bendición que da a sus hijos, quiero invitarles a que sigan en sus Biblias lo que dice el versículo 2. Dice: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Aquí aparecen, ¿cierto?, los dos nombres de él. Su primer nombre, Jacob, y luego Dios cambió su nombre a Israel. Dice en el 3, Rubén, tú eres el primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás, fíjate de eso, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho, ¿cierto?, la cama de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén fue el primogénito de Jacob, y como el primer nacido debía haber sido el heredero, ¿cierto?, principal, el primogénito, pero él perdió su herencia por causa de su fornicación con Bilha, ¿ya? Esa fue una de las concubinas, no sé si concubina es la palabra correcta, una de las siervas, ¿cierto?, de la esposa de Jacob, su padre. Y por eso lo que él hizo, Dios nunca olvidó eso, cuando él fornicó con Bilha. De hecho, se repite en diferentes lugares. Puedes leer la instancia inicial en Génesis 35, 22, pero yo quiero leer una mención de esto. En el primer libro de Crónicas, el capítulo 5, primero de Crónicas 5, escucha lo que dice allá, como un comentario sobre lo mismo. Dice en los versículos 1 y 2, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue a José. ¿Ya? Y eso nosotros lo vimos la semana pasada, que José, sus dos hijos, ¿cierto? Efraín, Manasés, ellos fueron adoptados por Jacob y fueron como si fueran sus primogénitos. Así que Rubén fue reemplazado, ¿ya?, acá. Sigamos leyendo en Génesis 49, versículo 5. Simeón y Leví sus hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Las primeras dos bendiciones no han sido tan buenas, ¿cierto? Al final de su vida no le fue bien a Rubén y ahora les va mal a Simeón y a Leví también. Nosotros podemos ver que Simeón y Leví en sus vidas fueron muy violentos y engañosos, tenían mucha ira y mucho enojo. Y hay una historia, bueno, hay varias historias, pero una que quizás
puede ser más notoria en Génesis 34, cuando ellos mataron a los siquemitas, ¿ya? Y lo hicieron de manera muy engañosa, si tú conoces la historia, por lo cual Jacob aquí está decidiendo como desasociarse de ellos, desvincularse de ellos. La tribu, después podemos ver en la historia que se cumplió lo que dijo Jacob. La tribu de Simeón, en un momento, era muy grande, tenían 59,000 personas en Números 1:23. Luego pasaron unos años y en Números 26:14 solamente tenían 22,200. O sea, la mitad de lo que era su tribu. Las otras tribus, ¿cierto? La idea es que las familias van en crecimiento, que se van multiplicando, fructificando y seando más. Pero no pasó, no fue así con Simeón. Empezaron siendo muchos y después se cortaron en la mitad y eventualmente la tribu fue absorbida por los descendientes de Judá. De hecho, dice esto en Josué 19:1. A ver, ese capítulo es un poco diferente. Yo le estaba explicando a Ani que es un capítulo bastante informático y un capítulo profético. Algunos capítulos en la Biblia son muy, muy prácticos. Todo versículo está lleno de cosas prácticas para nosotros, pero también la Biblia nos dice que debemos de escudriñar, ¿cierto? Estudiar, investigar y conocer. Entonces es bueno estudiar ese tipo de cosas. Josué 19:1 dice esto acerca de Simeón. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Y fíjate de eso. Y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. O sea, Simeón eventualmente fueron como tragados por la tribu de Judá. El versículo que estamos viendo dice que Leví y Simeón está hablando de ellos. Entonces, ¿qué pasó con Simeón? Fueron absorbidos eventualmente por Judá. Pero ¿qué pasó con Leví? La tribu de Leví después fue la tribu sacerdotal. Ellos eran los que veían todo lo que era el tema del tabernáculo, el trabajo del templo. Ellos hicieron todo esto. Cuando se empacaba el tabernáculo para moverlo a otra parte, eran ellos que hacían este trabajo. Ellos eran como el staff, ¿cierto?, del templo, del tabernáculo. En eso trabajaban siempre los levitas. Eso, hermanos, se llama gracia. Esa es la gracia de Dios, que una tribu botada, ignorada, pudiera ser usada por el Señor de tan grande manera. Y una gran parte de su restauración sucedió en Éxodo 32. Pastor, ¿qué pasó en Éxodo 32? En Éxodo 32 es todo el tema del becerro de oro, el ídolo que hicieron cuando Moisés subió al monte. Después, cuando baja, Moisés hace una declaración y dice, básicamente, ¿quién está por Jehová? ¿Quién dice yo quiero estar en el lado del Señor? Y los levitas, ellos en Éxodo 32:26, decidieron estar en el lado del Señor y se opusieron a la idolatría de Israel, el becerro de oro. Si quieres saber más de la historia, puedes leerlo. Sin embargo, los levitas todavía no recibieron una herencia como todas las demás tribus. O sea, los levitas nunca recibieron tierra como para tener ganado, para criar, para sembrar y cosas así, sino que sus lugares, sus espacios eran esparcidos entre todo Israel. Entonces ya vamos viendo cómo lo que dice Jacob sobre las vidas de sus hijos era algo bastante profético, ¿cierto? Miren lo que dice en el versículo 8. Vamos a leer 8 hasta el 12. Dice, Judá. Y yo quiero llamarle la atención hoy, específicamente los versículos 8 hasta 12. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino.
y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Esto es lo que él habló sobre Judá, ¿ya? Vamos a ir desenvolviéndolo un poquito, pero al final del mensaje, ¿ya? Así que sigamos con Zabulón. El versículo 13. Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. La conexión entre Zabulón y las naves es porque su territorio, la herencia que él eventualmente recibió, fue desde el mar de Galilea hasta el mar Mediterráneo. Terráneo. Oh, qué difícil esa palabra, ¿ya? Discúlpenme. El 14. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. El versículo 16 y 17 nos habla, ¿cierto?, de Dan. Y no es muy bueno lo que el Señor hace aquí, la comparación entre Dan y una serpiente, entre Dan y una víbora. Y quizás sería porque eventualmente Dan introdujo lo que era la idolatría en Israel. ¿Ya? Si tú ves Jueces 18:1, es donde Dan presentó la adoración de ídolos a Israel, y quizás por eso se le refiere a Dan como serpiente. El versículo, habíamos leído hasta tu salvación esperé, oh Jehová. Qué hermoso versículo, ¿no? Tu salvación esperé, oh Jehová. El versículo 19 dice, Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Y ahora llegamos a José. Y José es la segunda persona en la lista que recibió algo más largo que 1 o 2 versículos. La bendición que Jacob va a decir sobre José es largo, igual como la bendición que él dijo sobre Judá. Y eso es un dato interesante, ¿no? Considerando todo lo que pasó con la vida de José, cómo era el favorito de su padre y todo lo que pasó. Miren lo que dice entonces de él. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Qué lindo. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Del que fue apartado de entre sus hermanos. Nuestra historia empieza con él, ¿cierto?, siendo apartado de sus hermanos. Y luego José dijo que fue Dios que me envió para preservar simiente para mi familia. Entonces, si él no hubiera ido a Egipto, jamás estaría vivo Jacob el día de hoy. Lo más probable, durante los 17 años últimos de su vida, él habría muerto por hambre en Canaán, o sus descendientes habrían muerto. No sabemos exactamente qué hubiera pasado, pero Dios usó a José para salvar a toda esta familia, todos sus hermanos, todos los que le odiaron. Y es hermoso después ver
cómo su padre reconoce la obra de Dios en su vida, cómo su padre pide las bendiciones del Señor sobre él. Y luego el hermanito chico, Benjamín, dice, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. ¿Qué descendientes famosos hay en la Biblia de estos dos, de José y de Benjamín? José, parecido a Judá, ¿cierto? Recibe una bendición más larga que los demás. José, él tuvo como descendientes a Josué, a Débora, Samuel, porque ellos fueron de la tribu de Efraín, y a Gedeón y a Jefté, que fueron descendientes de Manasés. Ellos son personajes importantes en otras partes de la Biblia. Por el tiempo, ¿cierto? No podemos ir repasando todas sus vidas. Después llegamos a la bendición que recibió Benjamín, y de Benjamín también hubo por lo menos dos famosos. Tenemos al rey Saúl, él era benjamita, y también tenemos a Pablo, el apóstol Pablo, que también era benjamita. Nos dice esto en 1 Samuel 9, 1 al 2 y Romanos 11, 1. Entonces, después de terminar esto, ¿qué pasa? Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Y eso también, ¿cierto?, se puede leer más atrás en el libro de Génesis, cuando Abraham de verdad lo compró. 31. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Aquí terminó la vida de Jacob, el padre de José. Termina la vida, ¿cierto?, de Israel. Y él habló todas estas bendiciones sobre sus hijos. Ahora, hermanos, quiero ir a ver un poco más sobre la bendición que recibió Judá de su padre Jacob y tratar de desenvolverlo un poquito. Están los versículos 8 hasta el 12, ¿ya? Quiero empezar con una frase que aparece en el versículo 9. Dice esto: cachorro de león, Judá. ¿Eso te hace pensar en algún versículo? ¿Te recuerda de algo que está en la Biblia? Mira conmigo en Apocalipsis capítulo 5. ¿Ya? Apocalipsis 5. Capítulo 5 y el versículo 5. Dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando nosotros leemos la bendición que pronunció Jacob sobre Judá y los descendientes de Judá, esa tribu, y nosotros vemos la palabra cachorro de león Judá, no podemos evitar pensar en el león de Judá. ¿Quién es? Es el Señor Jesús, ¿ya? Que también es llamado la raíz de David aquí, o en el libro de Isaías es llamado la raíz de Isaí. ¿Quién fue Isaí? Isaí es el papá de David, ¿ya? También miren lo que dice Lucas 2:4. Lucas 2:4. Disculpen, estoy demorando.
dice esto, y eso cierto era para el censo, cuando Jesús nació, dice esto: José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios a Jesús y su genealogía, pero pastor, ¿quiere decirme que leyendo Mateo 1 y todos estos nombres que dice, y fulano engendró a fulano, y fulano engendró a fulano, que todo eso es importante? Sí, es sumamente importante, que también está en Lucas. Cuando nosotros leemos acerca de estas cosas, tenemos que recordar que Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto que sigue vigente hasta el día de hoy. Yo no soy político, tampoco me meto en política, pero la tierra donde está Israel y mucha más tierra de donde están ellos pertenece a Israel por regalo divino. Es de ellos, ¿ya? No es de ninguna otra nación. Y sigue vigente ese pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12. Y parte también de ese pacto es que todas las familias en toda la tierra tenían que ser bendecidos por Abraham y sus descendientes. Y esa es una promesa mesiánica de que nosotros algún día íbamos a ser bendecidos por uno de sus descendientes. ¿Quién fue? Jesús, ¿ya? Entonces es importante, Jesús tiene que ser descendiente de Abraham. Luego Abraham tiene a sus dos hijos, ¿cierto? Tiene a Isaac y tiene a Ismael, ¿ya? Y es importante, el Mesías no puede ser descendiente de Ismael, ¿ya? Y Abraham, bueno, no tenemos tiempo para desenvolver esto hoy, pero Abraham no tenía que haber hecho lo que él hizo con la mamá de Ismael, ¿ya? Porque eso creó un gran conflicto. Y es posible que ese conflicto es el mismísimo conflicto que nosotros vemos hasta el día de hoy en las noticias. Pero no vamos a meternos en esos temas, ¿ya? Dios escogió a Isaac, no a Ismael. Entonces Jesús tuvo que ser descendiente de Isaac. Luego Isaac tiene a Jacob y a Esaú, ¿cierto? Jesús no pudo haber sido descendiente de Esaú. Dios escogió a Jacob, ¿ya? Israel. Entonces él tuvo que ser descendiente de Jacob. Luego Jacob tiene a todos sus hijos que aquí estamos mencionando, ¿verdad? Pero él no pudo haber sido descendiente de Isaacar, o de Zabulón, o de José, o de Manasés, o Efraín, o Rubén, o Benjamín. No, Jesús tuvo que ser descendiente de Judá, ¿ya? Porque él, bueno, vamos a ver un poquito más adelante cuando seguimos estudiando esa bendición que él dio a su hijo Judá, porque Jesús tuvo que ser de Judá. Pero no solo de Judá, sino que él también tuvo que ser descendiente de Ruth, ¿ya? Y de David. David, quien fue el primer rey. Jesús es conocido como raíz de David. Estoy tratando de pensar una palabra que ocupan en China. Dinastía o dinastia, no sé si lo estoy diciendo bien, tú sabrás, me podrás corregir, ¿ya? Pero empieza la dinastía de David cuando él empieza a reinar. Luego continúa con su hijo Salomón, con los hijos piadosos de Israel, hasta que llega todo esto a Jesús. Y Jesús tuvo que ser descendiente de David porque Dios prometió que no le iba a faltar a David rey, ¿cierto?, en el trono de Israel. Entonces Jesús, después en las Escrituras, Jesús, bueno, en este momento reina en nuestros corazones. Él es nuestro rey. Él es rey de reyes. Luego Jesús tiene su reino milenario que viene en el futuro. Y también Él va a reinar por todas las edades. Su reino no tiene fin. Y todo esto, hermanos, empezó por escrito. Ya sabemos que en la mente de Dios empezó desde la fundación del mundo, pero empezó por escrito en Génesis 49. Entonces, cuando tú lees algo así, como Génesis 49, y tú piensas, oh, pero qué fome que está hablando de muchos nombres y muchas palabras que no entiendo. No, no es fome, no es inútil.
toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Así que todo esto lo que estamos viviendo es importante, ¿cierto? Es algo importante que debemos de saber. Vamos a seguir con otra frase en Génesis 49. Dice esto en Génesis 49, el versículo 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá. Tú entiendes lo que es un cetro, ¿cierto? Es como este palito, no sé, esta vara que lleva algún poder real, algún rey, algún faraón, y es algo que representa su reinado y su autoridad, su reino. Entonces, cuando nos dice en las Escrituras que no será quitado el cetro de Judá, eso nos revela que Judá fue, es y siempre será la tribu real. Igual como los levitas fueron la tribu sacerdotal, ¿cierto? Hasta que Cristo murió y resucitó, y ahora todos los creyentes somos sacerdotes. No solo una tribu, no solo una clase, todos los hijos de Dios son sacerdotes. Pero la tribu de Judá, ellos también tuvieron su clase y son la tribu real. A veces se habla de Saúl y su reinado. ¿Te acuerdas de Saúl? Él fue el primer rey de Israel. A veces se habla de él como fue un mal rey, y habla del gran error que cometió Israel cuando se acercaron a Samuel, el profeta, que también se le podría considerar como el último juez, ¿cierto? En Israel tenían jueces como Sansón, Débora, los diferentes jueces, y luego el último fue Samuel, pero él también termina siendo el primer profeta nacional de Israel. Y entonces Israel se le acerca a Samuel y le dicen, danos un rey como todas las otras naciones, ¿cierto? Y a veces se le habla de ese error, como el gran error de ellos fue el querer ser mundano, o el querer ser como todas las otras naciones, querer ser como el mundo, ¿ya? A veces se habla de esto, y no me malentiendan, pues, es un gran error ser mundano, ¿cierto? El Señor quiere que seamos santificados, que seamos apartados del pecado, separados para Él en santidad, que vivamos para Él, no carnales, no mundanos. Sí, esto es cierto, pero yo ahora estoy entrando quizás en opinión, pero creo que tiene base en la palabra de Dios lo que estoy diciendo. Yo opino que el gran error de ellos no fue tanto el querer ser como las otras naciones. El gran error de ellos fue adelantarse del programa de Dios. Dios tenía su agenda, tenía su plan, tenía su calendario de que algún día iba a dar a Israel un rey. ¿Cómo lo sabes, pastor? Pues se lee en Génesis 49. Habla de un cetro en Israel y que no iba a ser quitada de Judá. Entonces, ¿cuál es el problema? Ellos pidieron un rey, demandaron un rey fuera del tiempo del Señor. Y Dios les dio ¿a quién? Saúl. Pero ¿cómo sabes que Saúl no fue el indicado? Pues Saúl fue benjamita. Y Dios ya había profetizado por medio de su siervo que los reyes tenían que ser de Judá. Entonces tienen a Saúl de Benjamín y todo fue muy mal. Y luego tuvieron a un gran rey, el rey más grande de toda la historia, el mejor de los mejores. ¿Y quién fue? Fue David. ¿Y de qué tribu fue David? De la tribu de Judá. Pues este fue el plan de Dios. El reino tenía que ser de Benjamín, tenía que ser de Judá. Por eso David fue el indicado y en el momento preciso, ¿cierto? El Señor dice en Eclesiastés capítulo 3, creo que es el versículo 10, pero puede ser el versículo 12, pero el Señor dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Los tiempos del Señor son importantes, no te adelantes, ¿ya? Entonces, esta profecía sobre el cetro de Judá, ¿cierto? Primeramente se cumplió con el rey David.
después con su hijo Salomón, y luego, eventualmente, como dice el libro de Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, cuando vino Silo, o sea, el Señor Jesús. ¿De qué estoy hablando cuando digo Silo? Miren en el versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esa palabra Silo, este nombre Silo, es un nombre mesiánico, una profecía acerca del Señor Jesús, ¿ya? Y que Jesús tenía que nacer de la tribu de Judá y que iba a ser el león de Judá. No quiero meterme tanto en esa palabra Silo, porque hermanos, yo estuve estudiando y viendo comentaristas y algunos decían Silo significa esto y Silo significa este otro, y vi muchos significados de la palabra Silo por los diferentes eruditos que son más inteligentes que yo. Y al final llegué a la conclusión de que ellos no saben tampoco. O sea, tienen muchas opiniones de qué significa esta palabra Silo. No estoy muy seguro, pero lo que sí sé es que es una referencia al Señor Jesús. Algunos dicen que significa apóstol o enviado, ¿ya? Pero no estoy muy seguro, por eso tampoco quiero meterme tanto en esto. Pero miren conmigo en Apocalipsis una vez más, por favor. Apocalipsis, ya vamos casi terminando, queda un par de minutos. Apocalipsis 19 y el versículo 16. Apocalipsis 19, 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor Jesús es Rey de Reyes, es Señor de Señores. En el linaje de Judá, de Abraham, Isaac, Jacob, Judá y David, raíz de David, raíz de Isaí, Él es el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice Apocalipsis 17, 14. Dice: pelearán contra el Cordero, con C mayúscula, ¿cierto? Hablando del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Miren lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 6. 1 de Timoteo 6, versículo 15. Dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y el soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El Señor Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Quería mostrar una última referencia de Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 17. Véanlo por favor rapidito. Deuteronomio 10, 17. Dice estas palabras: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Por qué quería mostrar eso? Porque cuando estamos hablando del león de Judá, cuando estamos hablando de Silo, cuando estamos hablando de Rey de Reyes, cuando hablamos nosotros de Jesús, dice en Apocalipsis, en dos referencias, y también en 1 de Timoteo capítulo 6, dice que Él es Señor de señores. Este título, Señor de señores, es un título que solo puede ser asignado a uno solo. Y según Deuteronomio 10, 17, ¿quién es? Es Jehová nuestro Dios. ¿Por qué menciono esto al final del mensaje? Porque existen muchas creencias falsas religiones, sectas falsas, si quieres ponerle este nombre,
que atacan a la persona de Jesús. Ellos tienen una imagen, fingen ser algo que no lo son. Aún algunos de ellos tienen en su nombre, el nombre de su iglesia, Jesucristo. Hay uno que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o como nosotros la conocemos mejor, el mormonismo, los mormones, ¿ya? Estas sectas falsas como ellos, o como los testigos de Jehová, siempre atacan la doctrina de Cristo, la enseñanza sana de la Biblia sobre quién es Jesús, y dicen cosas como que Jesús fue creado, o Jesús es un Dios, pero es porque Él evolucionó y llegó a ser un Dios, o Jesús es solo un arcángel, pero Él no es Dios, ¿ya? Y esas son herejías destructivas que son dignas de lo más profundo del infierno, ¿ya? El Señor Jesús es Señor de señores, es el Rey de reyes. El Señor Jesús, el Cordero de Dios, el León de Judá, Emmanuel, es Dios con nosotros. Él es el Creador. Él hizo todo lo que hay. Él es el Creador de todo. Él es el Verbo de Dios, quien es Dios, ¿ya? Las Escrituras nos revelan a Jesús como Dios mismo. Y eso podemos ver también en el versículo de Deuteronomio 10:17 que acabamos de leer, que Jesús es Dios y no hay otro Dios fuera de Él, ¿cierto? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no son tres dioses, es un solo Dios, ¿ya? Y nosotros le amamos y le adoramos y creemos en Él con todo nuestro ser. Qué hermoso ver cómo las Escrituras son una gran telaraña, que Dios va juntando esta profecía con esta otra, y esta persona con esta otra persona, porque ¿quién hubiera sabido que en Isaías diría que el Mesías tiene que ser descendiente de Isaí? Que no es Isaías, sino Isaí, raíz de Isaí, quien fue el padre de David. Y después tuvo que ser descendiente de David y de Judá y de Abraham y de Isaac y de Jacob. Es increíble ver cómo el Señor obró todas estas cosas para que literalmente sea 100% imposible que se cumpliera todas estas profecías en la vida de una persona al azar. Completamente imposible. El Señor Jesús es el cumplimiento de todas estas promesas, ¿ya? Y es descendiente de Israel. Y nosotros seguimos orando por Israel y rogando a Dios que puedan conocer al príncipe de paz, quien es su Salvador, el Señor Jesús. Pero no solo por ellos, sino también nosotros oramos por todos los árabes y todos los países, porque queremos, como Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿ya? Pero sí advertiría a mis hermanos en Cristo que no maldigan a Israel, porque van a traer maldición también sobre su propia vida. Eso es lo que Dios prometió. Así que estemos orando por eso, lo que está pasando, y maravillémonos por lo que hemos visto sobre las profecías que solo Dios pudo haber predijo tantos años antes de que Jesús naciera y miles de años antes de que tú y yo estuviéramos aquí estudiando su perfecta palabra. Del pozo a la prisión, al palacio. ¿Por qué? Para preservar simiente, para que un día pudiera nacer nuestro Salvador y que tú y yo pudiéramos recibir vida eterna arrepintiéndonos, creyendo en Jesús y así siendo perdonados por nuestros pecados. Gracias por todos que están viendo la transmisión. Les invito a ponerle me gusta, comentar de dónde estás viendo la transmisión, también compartir. Pónganle compartir para que este mensaje llegue a más personas. Que el Señor les bendiga a todos. Espero que podamos vernos muy pronto.